Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Claudio Montero y he pasado los últimos 30 años estudiando arquitectura y urbanismo, organizando la más importante competición internacional de vivienda sostenible en 3 continentes y trabajando como consultor y agente inmobiliario. Y ahora he decidido hacer entrevistas con compañeros y con amigos para compartir con vosotros nuestro optimismo sobre la ciudad, sobre la vivienda y sobre el mercado inmobiliario. Así que si os interesa saber por qué vuestra ciudad es como es, o cómo serán las viviendas del futuro, o cómo invertir en el mercado inmobiliario, quedaos a la conversación y participad en comentarios. Muchas gracias, bienvenidos a Céntrico. Hoy nos acompaña y tenemos la fortuna de que viene con nosotros Jaime Luque. Jaime es doctor, economista y es, voy a leer, director del Institute of Real Estate Finance and Management en la Escuela de Negocios ESCP Business School en el campus de Madrid. Y es además director del Monaco Real Estate Tech Innovation Program. Jaime, buenas tardes. Y lo primero, gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación a la conversación. Pues nada, gracias a ti y enhorabuena por estas entrevistas que están muy interesantes. Bueno, espero que lo disfrutemos, yo creo que sí. Tengo una serie de preguntas, espero no ponerte ningún compromiso. Bueno, no responderé. Eso es. Te tomé la confianza de no responder. Tú y yo nos conocemos desde el año 2019, o sea que ya hace unos cuantos, y hemos trabajado juntos precisamente en la escuela ESCP, Business School, dentro del instituto IREFIM, he dicho Institute of Real Estate Finance and Management, o sea, es el Instituto de Gestión y Finanzas de Bienes Inmuebles o Inmobiliario, con lo cual hemos tenido ocasión de hablar sobre el inmobiliario, sobre el sector, incluso sobre planes de estudios del máster y demás. Pero para los que no te conocen y de repente es lo primero y no saben de ti, solemos hacer una pregunta corta para una respuesta corta. Vale. ¿Quién es Jaime Luque? Jaime Luque es una persona que está apasionada por el mundo de la investigación, el mundo de real estate, que ha vivido mucho tiempo fuera y que tiene la gran suerte de haber vuelto de nuevo a España, en Madrid, y disfrutar mucho de lo que hago. Has dicho, ha ido fuera y ha vuelto. Yo voy a dar un pasito más atrás. Sí. Cuando eres niño, cuéntanos dónde naces, cuál es tu entorno urbano, para entender un poco cómo es tu entendimiento de la ciudad, de las casas de alrededor. Y siempre preguntamos lo mismo, pero porque yo lo asocio a entender un poco realmente cuál es tu entorno más cercano. ¿Ibas andando al colegio? Iba andando al colegio, sí. Tengo yo creo que la inmensa suerte de haber nacido y pasado mi infancia en Salamanca, que es posiblemente la ciudad más bonita que tiene España. Yo soy mis padres son hijos de médicos, son de Madrid, sacaron su plaza en Salamanca y ahí tuve la gran suerte de vivir. Y bueno, pues mi experiencia es única. Iba paseando pues por calles que son pues un museo al aire libre, con catedrales, con una universidad histórica, una ciudad muy joven. Y bueno, pues eso siempre te marca tanto que cualquier otro sitio que no sea donde he nacido, de donde he paseado, pues no es tan bonito, claro. El listón está muy alto desde el principio. Iba andando al colegio, sí, tardaba media hora y me parece una cosa, pues, un ejercicio muy importante. Es una cosa que yo creo que desde entonces pues me aficioné a andar. Me encanta andar a los sitios y odio el coche. ¿Odias el coche? Odio el coche, completamente. Bueno, no sé si ahora vas andando, porque sé que te mudaste, ya entramos en casas casi personales, ¿no? Pero sé que te compraste casa cerquita de la escuela y no sé si vas andando o en bici o algo así. Y como odio tanto el coche, entonces pues un colega mío de mi escuela me enseñó la zona que se llama Somosaguas, es Prado de Somosaguas, que como donde trabajo, el campus está en Puerta de Hierro, pues descubrí, bueno, él me enseñó que se puede ir en bicicleta, o sea, desde que sales de casa pasas 1 minuto o 2 pasando las urbanizaciones y entras en la casa de campo. Entonces, todas las mañanas yo voy en bicicleta a la escuela, veo todos los atascos, voy pasando por los puentes, por el club de campo, por el río, por el paseo fluvial y pues tengo esa inmensa suerte de ir en bicicleta y disfrutar del paisaje, ¿no? De las mañanas amanecer y respirar aire puro.
De lo que has dicho, conociendo Salamanca, efectivamente, estoy de acuerdo contigo en que es ciudad europea, compacta, Sí. histórica, patrimonio, y el listón está muy alto y es difícil de superar y no lo supera nadie. Pero lo que me estás describiendo para ser Madrid, también es verdad que eres un privilegiado. O sea, ese entorno y poder ir en bicicleta y demás, está muy bien. Eso para mí era fundamental. Era, asentarme de nuevo en Madrid y vivir esta vida. Tenía como que compatibilizarlo pues con la naturaleza, con levantarme por las mañanas y ver las montañas a lo lejos, subir. Ese ejercicio es muy importante. Y bueno, pues estoy encantado de haber conseguido este descubrimiento, que era, yo quería ir en bicicleta y dejarme de coche. O sea, que has unido los puntos, ¿no? Sí. En la ciudad del trabajo, la docencia y además Claro, y hacer huir del ejercicio. coche. Claro, sí, huir del coche. Me has dicho que eres de Salamanca, yo no lo sabía, pensé que eras de Madrid, sí sabía que venías de familia de médicos. Mi siguiente pregunta es, ¿por qué decides estudiar economía? ¿Qué te lleva ahí? Pues decidí estudiar economía porque pues, tuve grandes profesores en la Facultad de Economía, uno de ellos, Gonzalo Fena de Córdoba, que es posiblemente el mejor economista que yo creo que hay en España, y me transmitió la pasión por la economía. Entonces iba a hacer un doctorado en matemáticas, pues después de la vida acabé haciendo un doctorado en economía en la Universidad Nova de Lisboa, bajo la dirección de un grandísimo economista que era Mario Pascua, y ahí paso pues desde el 2003 al 2008, 5 años en Lisboa, otra ciudad maravillosa, pues disfrutando mucho de lo que era mi pasión, que era economía, y pasándomelo pues fenomenal, una ciudad divertidísima, y hacía surf y bueno, pues mi vida era todo encontrar las emociones de disfrutar de cada momento, y pues por el día era estudiar economía, investigar, y además que he investigado pues cosas muy puras dentro de economía, que era la teoría del equilibrio general, que es economía matemática, donde todo es verdad lo que pruebas, ¿no? Entonces esa era mi gran pasión. Hice la tesis de doctorado sobre la titulización de activos financieros, como pueden ser bonos o los mortgage-backed securities, que son pues estos títulos colateralizados por hipotecas. Y esto es lo que tuvo mucho impacto. Bueno, fui al mercado de trabajo, que los académicos vamos al job market una vez al año, es a nivel global. Pues eso tuvo, bueno, primero, luego después del doctorado, es verdad, estoy en la Carlos III, 3 años, en el Departamento de Economía, en Madrid, y luego fui al job market, ya serio, y ahí pues salió a la plaza en Estados Unidos, que es donde... Déjame que dé paso atrás. Eliges economía, decides hacer doctorado, te vas a Lisboa, vives en la ciudad, no está mal Lisboa, comparado con Salamanca, habría que juntar a varios para tomar la decisión de cuál es mejor, pero ya me estás adelantando que luego trabajas en la Carlos III. ¿Estudias economía y tienes claro que lo que quieres es ser profesor? Sí. ¿O cuándo decides que tú te vas a dedicar tu vida a enseñar a los demás? Yo no quería ser profesor. O sea, yo lo que quería era investigar. O sea, la economía me apasiona y me ha apasionado pues, desde que empecé a estudiarla. Cuando estudiaba la carrera, pues veía profesores en la facultad a las 7 de la mañana hablando de economía, política monetaria, política fiscal, y era simplemente impresionante. Y luego todo eso, pues se le mete el componente de la investigación que era increíble. Entonces, pues quería hacer un doctorado porque me apasionaba la teoría del equilibrio general, me apasionaba lo que estaba empezando a descubrir, y pues nunca me planteé ser académico, la verdad. Simplemente me gustaba tanto que... O sea, que te gustaba la investigación y las clases es lo colateral, realmente. Lo colateral son las clases, exactamente. Hasta que luego, evidentemente, cuando trabajas en una escuela de negocios, como era en Estados Unidos, la docencia adquiere un papel fundamental. O sea, lo tienes que hacer muy bien en Estados Unidos. Y ahí, pues, ese esfuerzo enorme de hacerlo bien y en un idioma que no es el tuyo, en un país que no es el tuyo durante muchos años, es lo que te hace brillar después de mucho trabajo. Y descubro pues también una pasión que es comunicar, y con la gente joven, que cada vez los veo más jóvenes, pues eso evidentemente pues tiene mucha retorno, ¿no? Que te da la vida. Me estás mencionando Estados Unidos en varias ocasiones. Es en 2012 cuando te vas
como profesor del Departamento de Bienes Raíces a la Escuela de Negocios de la Universidad Wisconsin-Madison, en Estados Unidos. Sí. A través de ese job market que dices tú, ¿no? Encuentras esa plaza, te fichan desde allí y es cuando emprendes allí. ¿Puedes describirnos o enumerar cuáles son las diferencias entre el sistema de formación de Estados Unidos y el europeo o el español, tanto a nivel profesorado, porque tú has dado clase allí o aquí y has investigado allí y aquí, como a nivel de alumnado? O sea, ¿qué diferencias principales ves? Bueno, a nivel de alumnado son chicos que muchos tienen, aparte de estudiar, tienen trabajo a tiempo parcial. Es muy, muy cara la educación. Estaba en una escuela de negocios donde era todavía más cara. La Universidad de Wisconsin-Madison es muy prestigiosa, es la número 9 en Estados Unidos en economía. Y entonces ves chicos, tienen algunos un talento como un diamantes en bruto, que no se ve tanto, no se ve tanto en Europa. Es una cosa que sí que me sorprendió. Y ves gente que quiere mucho aprender. Y no te van a permitir como profesor no hacer una buena clase porque estás utilizando su tiempo, han pagado, sus padres, pues algunos cogen deuda incluso, y les gusta mucho. Entonces, eso es maravilloso, enseñar en Estados Unidos, en Europa, pues los europeos pues estamos todos más asentados y mucho la educación pública, enseñar en universidades públicas, pues es todo un poco un regalo, ¿no? Y estar ahí, bueno, puede estar o no estar, irte a tomar un café. Las escuelas públicas o privadas pues también tienen cierta pasividad, pues estudiantes que vienen de familias quizá más acomodadas, que quizá no tienen tanto, o sea, no lo ven tan claro. Es algo que estoy empezando a ver cambiar en Europa. O sea, estoy viendo de nuevo una juventud ahora que sí que es mucho más ambiciosa. Quizá porque la situación no es tan cómoda o lo ven más riesgos o tienen más miedo. Pero sí que es verdad que esa ansiedad o ese querer aprender, y eso sí que me gusta. Recuerdo años en Europa donde los estudiantes eran amebas, estaban recibiendo información. Sí, su cuerpo físico estaba allí, ¿no? Pero claro, ellos no sabían si... encendiendo el chip cuando les apetecía a situaciones... Pues, perdón, cuando tienes ese tipo de estudiantes lo que tienes que hacer es como un militar, o sea, meter caña y provocar un poco y funciona. Hace yo creo que 2 o 3 años veo un modelo completamente diferente. Veo estudiantes con muchísimas ganas de aprender, lo que os estaba comentando, de tal manera que cuando me doy la vuelta solo veo manos. Hay una ansiedad brutal ahora mismo en la juventud y esa ansiedad pues es mal llevada, puede acabar en problemas. Entonces yo creo que es una juventud que quiere mucho, que tiene miedo. Y si se canaliza bien todas esas ganas de subir en la vida, pues es lo que tú quieres. Quieres tener brillantes en bruto, que puedes ir limando, pero que lo quieran hacer. Pero fíjate, me hablas de palabras casi como sinónimos que yo no las entiendo así, y por eso te repregunto. Me hablas de primero de ganas, o sea, la principal diferencia que me has dicho quizá entre Europa y Estados Unidos es las ganas de aprender. Sí. Una cosa es enseñar, y otra cosa es que el que recibe la enseñanza quiera aprender. Entonces tú me hablas de Estados Unidos con estudiantes con ganas de aprender, pero luego ya me lo derivas a ansiedad por esa autoexigencia quizá, que para mí no son sinónimos. Una cosa son ganas y otra cosa es la ansiedad. Sí. Y luego me nombras la exigencia con los profesores, que quizá el alumnado europeo no tiene esa exigencia con el profesorado, mientras que en Estados Unidos sí se le exige al docente que cumpla, que dé materia y que el aprendizaje sea significativo. Sí, es así. O sea, la parte de las ganas, que es una palabra muy española, por cierto, no tiene mucha traducción en otros Yo cada día soy más fiel defensor de las ganas. Y a mis hijos se le digo, porque lo entienden muy bien, perdóname que meta la cuña de padre, se entiende muy bien en deporte. O sea, cuando dices sal a ganar y juega a ganar, no, esto no es una pachanga, para eso vamos al parque. Si juegas un partido, sales a ganar. Y no se aplica tanto en otros ámbitos. Pero yo creo que sí, que las ganas define muy bien a qué estamos. Correcto, y las ganas que tienen mala traducción en otros idiomas, no es lo mismo que ansiedad, correcto. La ansiedad es lo que estoy viendo quizás post-pandemia, donde pues hay estudiantes que quizá no están maduros para viajar tanto y tener, porque SCP es una escuela muy internacional donde haces cada año en un país, una experiencia maravillosa, pero bueno, también
tienes que estar maduro, ¿no? Y luego, pues quizá la presión. Yo he notado, sí que he notado un cambio. La ansiedad no es buena, obviamente las ganas son muy buenas, y las ganas con un profesor delante que no vale, pues lleva a la exigencia al profesor. Ya. Pero que al mismo tiempo es muy bueno para el profesor porque hace brillar, hace preparar las cosas bien, tomarse a los estudiantes muy en serio, dedicarles tiempo. Yo creo que eso, pues claro, es recíproco. Después de estar esos años en Estados Unidos, vienes aquí, ya hemos mencionado ESCP, aunque no lo tengo en las preguntas, pero creo que es importante. ¿Puedes contarnos cuál es el modelo de escuela de ESCP? Porque es público-privado, pero además es multicampus. Claro. Cuéntanos un poquito. ESCP Business School, o ESCP en inglés, es una gran école francesa. Es una escuela de negocios súper prestigiosa en Francia, hay tres gran école, SCP es una de ellas, y es la gran école que tiene vertiente internacional. Es decir, que tiene su vocación es ser una business school europea. De tal manera que el campus más grande está en París, pero también tienes en Londres, tienes en Madrid, tienes otro campus en Turín y tienes un campus en Berlín, uno muy pequeño en Varsovia. Entonces, funciona como una sola escuela de negocios. Ahora en el ranking del Financial Times estamos la número 4 a nivel europeo, que es muy alto. El año pasado éramos la número 3. Tenemos programas que son pues, número 1 a nivel mundial, el Master of Science in Finance. También tenemos el Master in Management, que es top 3, top 4 a nivel mundial. Es una escuela multicultural donde la mayoría de los estudiantes son pues, incluso de doble nacionalidad. En nuestro programa, que es el Master of Science in Real Estate, tienes 21 nacionalidades. De los alumnos, ¿te refieres? De los alumnos. Es una escuela puramente europea, o sea, donde estás viviendo un Erasmus en Madrid, estás viviendo un Erasmus en Londres, y luego pues es una escuela que es la más antigua del mundo. En Francia pues ha formado a la élite francesa, a la élite empresarial, a la élite política, y pues en países como Francia, Alemania, Italia pues se conoce mucho. Y ves, pues eso, los hijos de la siguiente generación, pues lo que estamos formando. Y en España, pues estamos creciendo muchísimo. Hemos crecido más del 400% en 5 años. O sea, que es una barbaridad. Permíteme, dices antigua, yo sé el dato, pero te lo pregunto a ti porque para hacernos realmente idea de antigüedad, ¿me puedes decir el año de fundación de SCP? 1819, que es como el Museo del Prado. O sea, para que nos hagamos idea, que estamos hablando de una escuela de negocios de 1819. Sí, que es la primera a nivel mundial. La primera que se funda a nivel mundial. Sí. Vale. Sí. O sea, por ponerle la puntilla. O sea, para que hagamos la analogía, es como el Museo del Prado. Lo mismo. Con lo cual, te fichan a ti en el campus de Madrid para enseñar real estate. No. O para investigar. No, bueno, cuando decidí volver a Europa, por motivos familiares, una de las potenciales universidades con las que hablé fue ESCP, la Escuela de Negocios de SCP. Y yo como condición les propuse montar todo el ecosistema de real estate que no había. No había ni en SCP, había muy poco en esa época, que era 2018, en Europa continental. Yo venía de la Escuela de Negocios de Wisconsin-Madison, yo pertenecía al departamento de Real Estate and Urban Land Economics, y pues ahí pues me empapé, ¿no? Me empapé donde vi un país pues, donde formaba muy bien a profesionales en real estate, el mercado inmobiliario, que es entre el 10 y el 30% del PIB de un país. Por lo tanto, tiene que haber formación sobre eso, y no había. En Europa continental no hay nada. En Estados Unidos tienes 65 programas de escuela de universidades muy top, cada una con su programa de real estate. Y llegas a Europa continental y ahí, vamos, los cuentas con los dedos de la mano, y pensé que ESCP era ideal, ¿no? La estructura propia de la escuela es multipaís, multicultural, donde el real estate es muy internacional. O sea, para hacer un negocio, comprar un edificio, pues ya tienes que levantar capital de Estados Unidos, ir a Londres a negociar, y tener un equipo pues multifacético y multicultural.
y era el benchmark perfecto, ¿no? Para montarlo. Entonces ahí ESP es como una startup, es muy flexible, ven la oportunidad de negocio y apuestan por ella, tienes todo el apoyo para crecer y empezamos de cero y bueno, ahora vamos muy bien. Bueno, te preguntaré luego cómo va, porque Sí. yo estuve trabajando contigo desde 2019 hasta 2021, creo recordar, aproximadamente, Sí. por lo cual las últimas ediciones del máster no sé exactamente cómo, aunque hemos hablado fuera de cámara, pero Sí. te preguntaré de todos modos. No, te iba a preguntar, porque tú lo has dicho, y resulta que en Europa continental no existe una formación en inmobiliario reglada y definida y demás, ¿no? Sí. Entonces, resulta que los que trabajamos en el sector venimos de diferentes formaciones. Tú eres economista, yo soy arquitecto, tengo muchos compañeros también que vienen de la formación del derecho, pero ¿qué hay que saber para trabajar en inmobiliario? Y te afino la pregunta. Sí. A tus alumnos, principalmente europeos, de esas 21 nacionalidades que llegan a ti al máster de Real Estate, ¿qué les enseñáis? ¿Cuáles son las materias? Porque cada uno viene con un background completamente diferente. Claro, pues es una escuela de negocios, entonces como una business school, pues les enseñamos el business del real estate, ¿no? Que es enorme, es un abanico gigante. Empezamos con el background, o sea, de qué preparación tiene cuando llegan. Pues muchos hay arquitectos, ingenieros, hay abogados, economistas o empresariales, marketing. Es gente que no está formada en el sector y no sabe nada. Simplemente algunos vienen de grandes familias en Europa que son pues como grandes constructoras, fondos de inversión, son hijos de y lo conocen muy bien el sector o sus padres lo conocen y ellos lo han mamado un poco en casa. O es gente que, bueno, los arquitectos en general lo tienen muy claro, ¿no? Que ven que no tienen esa capacidad financiera o de análisis económico del negocio y necesitan complementarlo. Y lo mismo para los abogados, ¿no? Entonces, es gente que de alguna forma les atrae, les apasiona, que esa es una palabra fundamental en el real estate, te tiene que apasionar. Son las ganas, que decíamos antes. Que son las ganas. Y esto es o bien lo detestas o bien te encanta. Entonces, si tú tienes ganas y lo que en inglés es el passion, cuando les entrevistamos, todos dicen, es que estoy apasionado por real estate, esto ya es casi dentro, estás casi dentro. Al truco. El que quiera hacer el máster en real estate y quiera que le acepten, ¿no? Tiene que decir passion en la entrevista. Passion for real estate, eso es fundamental. Si no, no entra, claro. Entonces, cuando tenemos gente apasionada con una edad de media 22, 23, 24 años, que es la media, es gente joven que estudia primero en Madrid, luego les vamos a llevar a París, a otros field trips, incluido luego otro mes en Londres, pues ahí les formamos. Y les formamos con lo que te respondo a la pregunta, pues es un abanico de todas las posibles vertientes que se puede hacer en real estate desde el punto de vista del negocio. O sea, no estamos hablando de una profesión como arquitectura o derecho, o sea, estamos hablando de negocio, cómo se hace negocio en real estate. Pues está la parte de, pues hay muchas asignaturas, pero bueno, las patas fundamentales, lo que se llaman los cursos fundacionales son finanzas en real estate, incluye la valoración y cómo se financian las operaciones, es una pata muy importante. O sea, viabilidad económica del modelo de negocio que sea que determine. Sí, y cómo lo financias. O sea, vale, sí, de dónde obtienes el dinero para poner en marcha ese proyecto. Y cómo lo pones el dinero y cómo lo repartes y qué retornos tiene las diferentes fuentes que te va llegando de dinero. Luego tienes otra pata fundacional, es el modelo de la construcción. Pero evidentemente pues no les enseñamos los planos para construir, les enseñamos pues cómo se hace un plan de negocio, pues los problemas del día a día, las licencias, o sea, presentar la propuesta, o sea, todo lo que tiene que ver con el mundo de la construcción. Luego tienes vehículos de inversión en equity, en capital o en deuda, pues también hay otra pata muy importante. Luego tienes la parte fundacional, que es el derecho inmobiliario, que lo enseñamos desde el punto de vista internacional, no es un derecho local, pero bueno, pues cuando tú firmas un contrato de transacción, un contrato de una oferta de interés, pues todo esto es un curso donde se les muestra, se les expone a los estudiantes, cogen sus pequeños contratos de modelo
y ya lo han visto. Una vez que van al mundo laboral, pues ya lo han visto. Sí, ya cuando cada uno regrese a su país o donde trabaje, tendrá simplemente que adaptar lo que han aprendido en la escuela a la normativa, en ese caso local, regional, concreta, tal, pero ya tienen el concepto. Correcto, y también saben trabajar con abogados. Quizá ellos no saben redactar el contrato, pero sí que lo saben leer, sí que saben mantener una conversación de qué es importante en el contrato. Entonces, pues, eso también es importante, ¿no? Y luego tienes pues las diferentes tipologías de activos inmobiliarios, pues que tienes residencial, de oficinas, hoteles, industrial, logístico, pues cada uno de ellos tiene pues un curso o lo que llamas un case study, un caso práctico, que es todo el curso sobre algo que ya ha pasado, que la persona que lo está enseñando lo ha hecho del mundo profesional y les va guiando, ¿no? Como si fuera algo que están haciendo en realidad y luego al final pues tienen un examen, una presentación y luego les cuenta qué pasa en la vida real. Y luego tienes pues luego asignaturas adicionales que les preparan en negociación para real estate, les preparan para entrevistas. Bueno, pues lo que son asignaturas que son un poco complementarias, no tanto de real estate, pero sí que las enfocamos al inmobiliario, pero bueno, es un poco de habilidades. Habilidades directivas serían, algo así. Sí, o habilidades también para tener una conversación en público, para que no tengan vergüenza cuando se van a una feria y quieran presentarse, cómo se presentan, cómo hacen la parte digital, cómo hacen sus currículums. O sea, son pequeñas piedras que también que vas poniendo ahí, peones, que les ayuda a proyectarles. Muy bien, completo. Has mencionado también viajes. ¿Cómo de importante es en la formación de alguien que hace un máster de real estate con vosotros el hecho de poder viajar a Londres, a París, a MIPIM? Sé que viajáis con determinada frecuencia, vamos, cuando son las ferias. Sí. ¿Nos puedes contar un poco en qué consisten esos viajes o qué hacéis ahí y qué aprendizajes sacan los chicos? Pues sí, es una de las partes más bonitas del máster. O sea, el máster, primero esa de viajar es fundamental. Te abre el mundo, te descubres que... A la mía también, Jaime, no me dejes fuera, ¿eh? Sí, pero bueno, pero tú ya reconoces que hay diversidad, porque ya lo has visto. Sí. Ellos por primera vez van a salir de su casa, de su ciudad, y van a ver pues, un mundo interesantísimo, un mundo donde les atrae lo diferente, van a abrir sus miras, van a coger cierta cultura adicional que no lo tienen solamente por el hecho de viajar. Entonces, si a eso le añades que estás viajando para cosas relacionadas con el inmobiliario, donde ellos tienen pasión por el inmobiliario, pues es el cóctel perfecto. Entonces, es un máster chulísimo. Llegan a Madrid. En Madrid van a estar de octubre a principios de marzo y ya ahí van a hacer la mayoría de los cursos fundamentales. Es una ciudad que es maravillosa, que muchos de ellos no son de Madrid, de fuera incluso de España. Y ahí pues incluso hacemos field trips, no solamente en Madrid, pero también les llevamos, por ejemplo, van a Marbella una semana, un hotel de 5 estrellas para ver cómo funciona un hotel y las operaciones de un hotel y cómo se evalúa un hotel. Llevamos una semana a Marbella. Y aparte los field trips. Luego, en marzo les llevamos una semana y media a Francia, porque es una gran école francesa, entonces queremos exponerles al sector y a los importantes de Francia, donde hay mucha pasta y ellos quieren pues rodearse de esa gente. Entonces les llevamos varios días a París, donde tienen un montón de guest speakers, de todos súper importantes, de las mejores empresas, bancos relacionados con el inmobiliario en Francia. Y luego también vamos a ver pues proyectos en París. Y luego nos vamos acto seguido a MIPIM, en el sur de Francia, que es la mayor feria a nivel mundial del sector. Y ahí hay pues unos 30.000 profesionales y es C-level. El C-level es el CEO, el CIO, el CFO, o sea, los importantes, que es muy caro. Entonces nosotros les llevamos a chicos que tienen 23, 24 años, de repente les metemos en un sitio con 30.000 C-level ejecutivos. Y pues eso es muy bonito verlo, porque el nivel de ansiedad que tienen en este momento de ¿qué hago? ¿Y qué les digo? ¿Y qué me pongo? Entonces yo recuerdo llevarlos, ya era por la noche, y pues me preguntaban cómo tiene esa conversación, que les haces un poco de coaching, vamos un equipo de profesores también, y la mañana siguiente, a las 7:30 de la mañana, estaban todos perfectamente vestidos, con sus trajes, sus corbatas,
listos para ir con una ilusión enorme para entrar en MIPIM. Y llegas a MIPIM y eso es enorme. Son pabellones y pabellones de todas las empresas y fondos de inversión, constructoras a nivel mundial. De hecho, cuando estaba en Estados Unidos, llevábamos a los estudiantes nuestros del MBA en Real Estate, los llevábamos a MIPIM. A MIPIM. Desde allí. O sea, sí. Porque MIPIM es más que una feria europea. Entonces... No, es mundial. O sea, es el ejemplo práctico. A los americanos no les gusta ir a Estados Unidos, se sienten muy cómodos y no les interesa nada lo que sea fuera de Estados Unidos. Pues iban a MIPIM. Una vez al año les llevaban. Eso es una sensación increíble. Y ahí pues rompen el hielo, ves chicos que de repente ves gente que pues quizá no lo hace tan bien en clase, pero tiene una habilidad social fantástica, que acaban en los yates de las empresas, que ahí en las empresas alquilan yates y eso que están en el puerto, y ahí hacen también pues las reuniones y hacen fiestas y pues ves chicos que tienen un taco de tarjetas así, que lo han conseguido, y empiezas a ver habilidades sociales que para el negocio es muy bueno. Sí, cierto. Y bueno, y después de... Ese es el learning by doing, sí. Que en el caso nuestro cuando hacemos en el Solar Decathlon es construcción y arquitectura, pero ahí hay relaciones sociales. Relaciones sociales y les tienes que exponer. Entonces, y luego también hay pues caracteres pues muy retraídos, que se tienen que forzar y para ellos es muy difícil. Y el nivel de orgullo cuando han conseguido una tarjeta de la persona o de la empresa que ellos quieren mucho es enorme. Eso es maravilloso verlo. Luego, en abril, hemos dicho eso en marzo, en abril hacen lo que se llama el International Consultancy Project, que es un proyecto internacional que tiene que hacer 4 o 5 semanas en una empresa, cualquier parte del mundo, lo que la empresa diga, un proyecto de consultoría. Y hay de todo, ¿no? Hay desde México, todos los países que os podéis imaginar. Un caso que recuerdo, pues un estudiante alemán nuestro, que su familia está diciendo, ¿pero dónde te has metido? Porque vas Madrid, Marbella, París, MIPIM en Cannes, que luego les llevamos, se me ha olvidado, les llevamos un día a Mónaco. Que también te puedo contar sobre todo eso. Sufrir, veo que tu profesión es todo sufrir, pero luego tú me seguirías diciendo que en realidad estás ahí por la investigación. Claro, la investigación. Bueno, es que esto va aparte, pero luego lo clarifico. Entonces está Mónaco, luego este chico se hizo el International Consultancy Project, lo hizo en Lisboa. Y luego, después del ICP, entonces en abril, se van a Londres un mes, full time, con muchas clases, y, es decir, que están en 7 ciudades fácilmente, y hay otros que se van a México. Y entonces, en lo que son un periodo de 8 o 9 meses, la experiencia es enorme, y todo con superprofesionales y un material docente muy bueno, y luego hacen lo que es el internship, que también lo hacen en otro país. Entonces, pues van muy preparados, pero es un mundo muy global y necesitas pues haber hecho la maleta, hablar en otros idiomas, y esto es lo que les ofrecemos. Bueno, yo he de decirte que en mi trabajo con vosotros en la escuela, el contacto principal con los alumnos que he tenido yo ha sido los International Consultant Project, y es súper interesante porque realmente ese mes para muchos es el primer contacto profesional que tienen, profesional, de tener que ir todos los días a trabajar y realmente rendir cuentas ante un jefe y tal. Entonces es súper curioso y enriquecedor para mí, por ejemplo, entiendo que para ti igual, cuando ves cómo los chavales crecen y en un mes empiezan a aplicar todo lo que han visto en el máster y empiezan a ver que es de verdad. O sea, que el interlocutor de la empresa habla su mismo lenguaje, que lo que le pide lo han visto, que lo saben hacer, y que en algunos de los casos las presentaciones finales que hacen frente a la gente con la que han trabajado ahí les lleva a que esos trabajadores quedan tan conformes que piden que lo hagan frente a los directivos. Y, o sea, hablar con los chavales después de eso, es verdad. Nosotros en el ejemplo del estudiante alemán que fue a Lisboa a trabajar para el mayor fondo de inmobiliario de inversiones en Portugal, el último día presentaron frente al CEO y de todo el equipo del Advisory Board, y bueno, pues estaban muy nerviosos, lo hicieron muy bien, y a los 23 años, una persona que está apasionada por el real estate tiene esa experiencia, es único, ¿no? Un chico de Alemania en Lisboa, una cosa que no conoce para nada. Es único, y además les tratan muy bien. Son chicos jóvenes, ven.
Jaime, yo me meto contigo, pero por la confianza, ¿eh? Sí, o sea, sí, que sí. no te lo tomes No, a mal. no. Ahora voy a ir a la investigación, Vale. efectivamente. Ya sabemos lo que es el máster y volvemos a la investigación. Tú tienes libros publicados, muchos artículos de investigación y creo que tu principal campo de investigación es el affordable housing. Por introducirnos a alguien que no sabe de qué es eso, primero, ¿cómo lo traducirías al español? Y segundo, ¿en qué consiste tu investigación? Sé que es muy complejo, abarca muchas cosas. Empieza por el principio y vamos avanzando. Sí, pues mi investigación actual se basa mucho en la vivienda asequible. Es un tema que empecé en Estados Unidos, me apasionó por la parte de ayudar a los que tienes alrededor, ¿no? Y eso, investigar en algo que hace bien fuera de las fronteras de la universidad, pues es muy gratificante. Entonces, me digo, en vivienda asequible, y mucho de mi trabajo se trata de las políticas públicas o público-privadas, de qué forma se puede hacer la vivienda más asequible. Eso es lo que me dedico más. En el libro, hasta donde yo tengo entendido, tiene dos partes principales. Una parte principal es la que acabas de nombrar, políticas que se han llevado a cabo o se estudian en Estados Unidos, la parte federal, precisamente para llegar a desarrollar o promover vivienda asequible para todos. Y luego tienes otra parte más directamente de economía o finanzas, aplicable para conseguirlo. ¿Qué partes de esas dos partes distintas, cuáles políticas o cuáles finanzas podríamos traer a España con el mismo objetivo? No sé si es directamente trasladable o no. O estoy pidiendo un imposible. No, me parece que es la pregunta correcta. El libro que donde dediqué mucho tiempo, porque tiene impacto en el mundo real, no solo en el mundo de investigación, de investigadores, es el libro de Affordable Housing Development, que es la construcción de vivienda asequible, que esto ahí todavía pues, es el primer libro que hay. Y lo miramos desde el punto de vista de la estructura del constructor, la estructura de capital del constructor. ¿Del constructor o del promotor? Del promotor. Es que en inglés es el developer, que hemos hablado tú y yo un par de veces, el developer, ¿no? Sí, pero lo que en España es el promotor, el que paga por el desarrollo. Sí. Vale. Entonces, el developer o el promotor lo que hace, evidentemente, es pues, aparte de diseñar el proyecto, tiene que levantar el dinero, ¿no? Y esto se compone de deuda y lo que en inglés llamamos equity o capital, ¿no? Y luego dentro del equity está el equity del empresario y del equity de lo que se llama el capital partner. Pues lo que nosotros investigamos y ponemos el foco es en incentivos a la oferta, es decir, incentivos al promotor y no a la demanda, incentivos al inquilino o al que compra la casa. Incentivos públicos, te refieres. Incentivos públicos, incentivos fiscales. Y ahí, pues, si quieres te comento. Sí, por favor. Intento ser muy breve. Solo para clasificar. ¿Qué puedes hacer para hacer la vivienda más asequible? Pues puedes manipular precios, que es el rent control, control de rentas. Hablaremos luego. Que hablaremos de eso. Pues me encanta. Luego lo que puedes es ayudar a la demanda, que es al inquilino o al que se va a comprar la casa, o ayudar a la oferta, que es al constructor, al promotor. Entonces, el libro está basado, y es lo que voy a desarrollar ahora, está basado en ayudas al promotor. Entonces, ahí examinamos dos programas en Estados Unidos que son los más importantes, que han tenido un éxito durante décadas en construir nueva vivienda, que lo que quieres es aumentar la oferta de vivienda, porque cuando hay más vivienda, pues todo lo que es abundante, el precio cae. Entonces, lo que queremos es hacer la vivienda asequible, que el precio y la renta caigan. Entonces, hay dos programas, que uno es el Tax Increment Financing, el TIF, que lo que hace es, imaginemos que hay una tierra vacía o un edificio abandonado y ¿qué ocurriría si se construye ahí un edificio residencial de 5 plantas, ¿no? Cuando antes no había nada o había una cosa que no pagaba impuestos. Lo que pasa es que hay un incremento en los impuestos municipales, ¿no? De repente el municipio empieza a recibir mucho dinero de ese edificio cada año. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo lo que se hace es descontar el incremento impositivo para los próximos 20, 30 años, que el municipio va a salir ganando por ese incremento, lo vas a descontar a valor presente
Y pues imagínate pues que si lo descuentas recibes pues, 5 millones de dólares hoy, eso es lo que ganarías en los próximos 20 años, ¿no? En impuestos. Pues esos 5 millones o parte de los 5 millones se los das al promotor. Por traducir lo que está diciendo, o sea, tú lo que estás diciendo es que el IBI o la contribución que se llamaba antes que cobran los ayuntamientos a la propiedad, a la propiedad, que no se lo cobren y que utilicen ese dinero para la promoción. No, se lo cobra. Lo que pasa es que como sabes que vas a recibir esos flujos de caja, hoy, que es cuando se ha construido, antes de construir, le vas a dar esos 5 millones o el 50% de eso. O sea, la administración pública financia con los IBIs a cobrar durante los próximos años, financia la promoción o parte de la promoción de la vivienda. Sí, y lo financia sin intereses, o sea, le da el dinero gratis. Sí, a 0% de interés. No, el dinero gratis, no lo tienen que devolver. Les da dinero gratis a los promotores. ¿Y eso por qué es importante? Porque hay zonas donde tú quieres construir porque no hay oferta suficiente, que lo quieres hacer asequible. Entonces lo que hacen es un concurso, y el concurso pues se presentan muchos promotores con sus proyectos, y para que eso sea rentable, o sea, si no hay nada a construir es que no es rentable. Pero perdóname, pero eso funciona siempre y cuando el promotor luego sea el propietario de la vivienda, ¿o no? Porque los IBIs los va a pagar la propiedad. El propietario, que si es vivienda colectiva en venta. Sí, no, pero aquí el hecho es el promotor necesita levantar, imagínate que levantar 20 millones. 20 millones. Y 20 millones al precio del dinero en ese momento no es rentable. O sea, el dinero mejor lo metes en otra ciudad, o en oficinas, o en bonos del Estado, lo que sea. No te es rentable. Entonces, ¿tú cómo haces que eso sea rentable? Pues le vas a dar parte de ese dinero gratis. ¿Y por qué eso es bueno? Porque entonces el promotor tiene que levantar menos deuda y menos capital. Por lo tanto, si tiene que levantar menos deuda y menos capital, tiene que pagar menos dividendos de capital, tiene que pagar menos intereses en la deuda. O sea, cada año tiene que generar... Sí, los gastos financieros del proyecto son menores directamente. Correcto, cada año. Entonces, cada año tiene que generar un flujo de caja a ese edificio en rentas menor, de lo que en inglés llamamos el Net Operating Income, el NOI. O sea, el NOI es menor porque tiene que, en el caso de un mercado competitivo, el break-even, ¿no? El NOI es menor y como tienes que generar, para que eso sea rentable al tipo de rentabilidad que tú quieres, un NOI menor, lo que al final repercute, o sea, un NOI menor significa que vas a cobrar menos rentas. Si tú cobras menos rentas hoy, generas menos dinero en los próximos años y eso es compatible con la financiación que has pedido, ¿no? Entonces, menos rentas hoy es lo que queremos. Queremos que la vivienda sea asequible, queremos bajar las rentas. Entonces, queremos bajar las rentas y aumentar la oferta, porque cuando hay más oferta, la vivienda es más abundante y bajan los precios. Entonces, eso es un mecanismo precioso porque de donde no había, sacas un incremento fiscal que en vez de que se lo quede el municipio, se utiliza parte de eso o todo para hacer que eso sea viable. O sea, donde no había hay. Y hay donde un nuevo edificio donde parte de los apartamentos son más baratos, las rentas son más baratas y hay más en la ciudad. Y esto es muy importante. Esto es lo que es el win-win. Esto es un programa. Es un programa que además es muy bonito, es contraintuitivo. Le vas a dar el dinero al constructor gratis. En España eso políticamente correcto o con la prensa se te echa encima a la primera de cambio. Porque a esos empresarios, explotadores y demás, encima es a los que estás del dinero. Claro. ¿Y qué pasa? Que tenemos el segundo país menos asequible a nivel mundial, después de Grecia. Y luego tienes el Low Income Housing Tax Credits, lo que llaman en inglés el LIHTC, que son incentivos fiscales a corporaciones por financiar vivienda asequible. Es decir, ahora de nuevo es un promotor y tú te pones a competir con otros promotores. Igual que en otro programa, te pones a competir, es decir, tú lo que vas a hacer es
a presentar una propuesta donde parte de tus unidades van a ser asequibles. Y para eso te van a dar ese dinero o ese título. Aquí, ¿cómo esto funciona? Si tú eres el ganador de la competición, vas a recibir LITEC. Es una licitación pública, entonces. Te presentas a un concurso público, y si eres el ganador, tú recibes un papel. Ese es el LITEC, el Low Income Housing Tax Credits. Y ese LITEC es dinero gratis, de nuevo. Te llega una inyección de otros 5 millones en un proyecto de 20. Y el mecanismo de estructura de capital es el mismo. Más dinero gratis hace que bajen las rentas, ¿no? Entonces, ¿y quién financia este dinero? En este caso son las corporaciones. Verizon, empresas de telecomunicaciones, grandes bancos. O sea, ese dinero lo financia la industria privada. ¿Y por qué lo hace? Es decir, esos LITEC, esos trozos de papel, los va a financiar una corporación que lo va a comprar. Y lo va a comprar a precios de mercado. Y ese precio de mercado va a ir fluctuando. Es decir, ¿por qué lo compra? Porque se va a descontar impuestos a final de año. O sea, está bonificado, como aquí, por ejemplo, la producción cinematográfica. Exacto. ¿Vale? Está bonificado. Es decir, si Chase Bank financia a través del LITEC vivienda asequible, va a pagar muchos menos impuestos, ¿no? Y le interesa. Es una forma que el dinero venga directamente a las corporaciones y evidentemente es a través de política fiscal. Y de nuevo lo que estás haciendo es aumentar la oferta, que tú lo que quieres es aumentar la oferta porque lo abundante se hace barato. Y pues son dos mecanismos donde la manipulación del mercado es una manipulación pequeña porque va a través del mercado y de las empresas para aumentar la oferta. Y que tiene efectos completamente diferentes que ya son incentivos a la demanda. Yo creo que es otro capítulo. Yo creo que lo has explicado, se ha entendido, dentro de que son medidas en Estados Unidos y sería complicado traerlas aquí. ¿O yo creo, no lo veo, yo ¿no? Lo veo igual de eficaces. Lo que pasa es, claro, que hay mucho desconocimiento, habría que hacer un poco de pedagogía. Yo tengo una pregunta y la voy a leer tal y como está escrita porque soy más valiente cuando escribo que cuando lo digo. Bien. Luego, como tú me has dicho, tú eres libre de responderla o no. ¿Vale? En una entrevista el año pasado, para el Confidencial, defendías el derecho a la propiedad privada, que ya has explicado ahora, apostabas por incentivos al sector privado, que es lo que has explicado claramente, para construir vivienda asequible, y te mostrabas contrario al control de precio de alquileres, que también lo has mencionado y ahora iremos en profundidad, porque disminuye la oferta del mercado. La pregunta que está escrita dice, ¿este gobierno lo está haciendo todo al revés? No, yo creo que está intentando hacer todo. El gobierno actual está intentando hacer todo, porque simplemente ve que hay un problema en la vivienda y lo quiere intentar resolver, pero intenta hacer las cosas que son recomendables y las que no son recomendables. En el caso del control de rentas, tiene un impacto muy negativo sobre la asequibilidad de la vivienda. ¿Y por qué es esto? Esto viene de una investigación que hemos hecho en Cataluña. En Cataluña se implementó la política de control de rentas a nivel masivo, es la primera política a nivel masivo, es decir, que son todos los municipios de más de 20.000 habitantes de Cataluña. De tal manera que ahí se puso un control en las rentas, ¿no? A todos, sea propietario el que sea, grandes corporaciones, fondos de inversión, pequeño propietario, la vivienda herencia de tus padres, a todos. Todos los edificios, o sea, toda propiedad en alquiler no puede pasar el índice que te pone un político, que decide que es pues, el 3% del incremento anual, no lo puedes pasar. ¿Y por qué hacen eso? Obviamente su intención es obvia. O sea, lo que ven un problema, que las rentas están caras, pues vamos a prohibir por ley que las rentas sean caras. Eso es su intuición. Y ahí se acabó la historia de su pensamiento. ¿Cuál es el impacto de todo esto? O sea, lo que ocurre es que nosotros lo que habíamos mirado pues son municipios controlados y no controlados dentro de Cataluña y también Cataluña con respecto a España. Es decir, teníamos un grupo tratado y un grupo de control. Es igual con los ejercicios de investigar el efecto de las vacunas. Un antes y un después de la política. Entonces, lo que estamos probando es causalidad. Lo que os voy a contar es todo un estudio de millones de observaciones donde probamos causalidad. ¿Cuáles son los efectos del control de rentas? Los efectos del control de rentas, el primer efecto obvio es que la oferta de vivienda en alquiler cae en nuestro estudio un 18-20%. En economía son números enormes.
Un 20% de caída, hay 20% menos de oferta de pisos en alquiler para la población. Y todo lo que es escaso, pues el precio sube, el precio del alquiler va a subir. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque el propietario, no todos, pero muchos propietarios, pues ven que ya no es rentable. Y quizá para ellos es mejor, pues evidentemente en este caso, vender, ¿no?, su propiedad, que es lo que vemos. El aumento de la oferta de viviendas en propiedad, es decir, las ventas de pisos, aumenta un 38%. Es otro número brutal. Me vas a perdonar que te abra un paréntesis. Desde nuestro punto de vista práctico, no de investigación, o sea, nosotros estamos haciendo la entrevista más Real Estate, que es patrocinador principal, es consultoría y agencia inmobiliaria. Nosotros tenemos clientes de esos, donde te entran por la puerta y te dicen, oye, Madrid es zona tensionada, la legislación también ha hecho control de renta, resulta que ahora que el IPC está en un 8, en un 6, en no sé qué, solo puedo subir este año la renta 3%, y para el año que viene se prevé lo mismo. Fuera, saco mi dinero y lo pongo en otro sitio que me rinde más. Véndemelo. Sí. O sea que lo que tú estás diciendo en investigación, yo te lo corroboro en agencia, consultoría. Eso es muy bonito lo que dices, o sea, la experiencia práctica que lo ves, pues es lo que hemos visto. O sea, hemos visto que hay un 38% de aumento de las ventas como consecuencia única y exclusivamente del control de rentas, porque, como os he explicado, es causalidad. ¿Qué ocurre cuando se vende mucho una cosa? Que el precio cae. Cae de medio un 4 o 5%. Y entonces aquí el ejercicio de un 4%, bueno, si lo dices quizá a los políticos no entienden. Bueno, pero es que tienes vivienda más asequible. Bueno, lo que ocurrió es que después de 6 meses, la diferencia de rentas con respecto al grupo de control desapareció. O sea, al año no había diferencia, o sea, lo que había sido forzado a bajar por ley, desapareció esa diferencia. ¿Y por qué fue? Porque había escasez. Entonces el grupo tratado, que es el grupo donde se aplicó, había escasez porque, hemos dicho, bajó un 20% la oferta de alquiler y se encareció. Entonces, con respecto al grupo de control, la diferencia desapareció. Entonces, es una medida ineficaz, o sea, no tuvo ningún efecto en lo que querían hacer, que era bajar las rentas después de un año. Y no solamente es ineficaz, sino que al vender tanto, como has dicho, que aumentó un 38% de las ventas, hizo que el precio bajara un 4%, pero es un 4% de todo lo que estaba en venta, en venta, o de las propiedades en Cataluña. Y lo hemos cuantificado, y el impacto es que la valoración, o sea, los propietarios en Cataluña han perdido 1 billón, o sea, 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros como consecuencia de valoración del inmobiliario como consecuencia del control de rentas. Y eso es en la distribución del 0,75%, es decir, desde los propietarios más pobres a los propietarios que tienen un nivel de ingresos, es decir, en términos de propiedad, de medio alto. El top 25%, es decir, los ricos, la valoración de esas propiedades aumenta un billón. Es decir, hasta el 75% baja 1 billón y para los otros 1,1 billones aumenta. Es decir, lo que estás además creando es muchísima más desigualdad. O sea, en términos de euros justo lo contrario que buscaba la legislación. Completamente, estás creando desigualdad, estás empobreciendo a la población, una población que en España la mayoría es propietaria. La cantidad perdida es enorme, eso es de 1.000 millones, y nosotros luego habíamos calculado cuál era el beneficio para el sector más pobre que tenía dificultades en acceso a la vivienda en alquiler. Hemos calculado cuánto sería lo que ganaban en el caso que las rentas bajaban, como en algunas zonas en el estudio se veía que bajaba. En ese caso, ¿cuánto era ese dinero? 64 millones de euros. Es decir, estás empobreciendo a la población con 1.000 millones de euros para que otra parte de la población pequeña gane 64. Sería más sencillo que les des 64 millones directamente y te ahorras todos los cientos de millones por detrás. Es decir, todo lo que es regular,
manipular el precio del mercado, lo que va a crear es escasez. Como lo hemos visto, manipula el precio de la gasolina, grandes colas, manipula el precio de la vivienda, pues luego no se invierte, luego tiene muchas otras consecuencias. Entonces, el control de renta es algo que estoy estudiando mucho ahora. Creo que no se ha explicado bien, porque ciertos de los resultados que ya encontramos para Cataluña se habían visto para Berlín y para San Francisco, y pienso que tiene que haber mucha pedagogía para que se entienda. Yo, si me permites, creo que se politiza, eso es lo primero. Y aparte de la pedagogía, hablábamos antes de las ganas del estudiante que va con ganas a estudiar. En este caso, tú dices que se necesita pedagogía. Aquí lo que se necesita es ciudadanos, vamos a decir, por no meter solo a los políticos, ciudadanos que quieran escuchar esa pedagogía. Es decir, tú lo que me estás diciendo son datos, es investigación, es ciencia, con grupos de interés, de comprobación, o sea, dentro de las medidas, fuera de las medidas, y es aséptico. Lo que hace falta es que la gente quiera coger eso asépticamente, porque yo creo que al final lo que pasa es que se politiza y unos lo cogen para un lado y otros para el otro sin realmente coger esos datos de manera aséptica, no sé. Sí. Yo, vamos, desde mi conocimiento y mi cercanía a ti, te animo a seguir porque sí creo necesario que por lo menos tengamos los datos. Y luego los políticos tomarán las decisiones políticas, pero por lo menos que los datos sean reales. Es importantísimo porque al final lo que tú quieres es ayudar a la gente más desfavorecida. Entonces, si adoptas políticas que les hacen daño, todos queremos ayudar a las personas más desfavorecidas. Y pues puedes tomar una política u otra. Entonces, simplemente este tipo de estudios, si se les da visibilidad, por ejemplo, en esta entrevista, es una ocasión maravillosa para que se escuche, pues el resultado de una investigación que lleva muchos años, con una base de datos de millones de observaciones a nivel de toda España, y al final lo que tú quieres es ayudar, claro. Pues, te voy a poner un caso que hemos tenido aquí hace un mes, un piso de alquiler, 2 dormitorios, zona de Cuzco, para los que son de Madrid saben más o menos por dónde va, 2 dormitorios, zona de Cuzco, buen estado, 70 metros cuadrados, lo pusimos en alquiler, o sea, los anuncios, un viernes por la mañana, no paró de sonar el teléfono y en 3 horas recibimos 100 llamadas. Como puedes entender, es imposible de gestionar. Decidimos quitar el anuncio, gestionar las visitas que pudimos gestionar y el primer día de visitas se alquiló. La gente entra desesperada por encontrar un lugar de alquiler en Madrid. No hay. O sea, la demanda supera, y eso te hablo no de investigación, el día a día de una oficina inmobiliaria. No hay oferta suficiente para la cantidad de demanda. Es impresionante. Ya no te hablo de precios, porque claramente lo que hace es que los precios suban, pero simplemente no hay la oferta para la demanda que existe. Y de hecho, bueno, es un problema a nivel global. Grandes ciudades como Madrid tienen problemas de alquiler y pequeñas ciudades. Y la pregunta es cómo resolverlo. Yo empecé con vivienda asequible porque a mí lo que me interesaba mucho eran los sin techo. En Estados Unidos, una cosa que me impactó como europeo es llegar a una ciudad que eran 300.000 habitantes donde 3.000 personas eran sin techo, homeless. 3.000, de los cuales un tercio eran niños. Es decir, había 1.000 niños que no tenían casa en una ciudad pues de tamaño medio. Y esto fue impactante. Entonces decidí volcarme toda mi investigación y luego también cosas aparte que he estado ayudando en los shelters, sitios de acogida. Y es algo que eso es una cosa muy obvia, ¿no? El sin techo, lo quieres ayudar. Pero es que el problema de seguridad de la vivienda es que está afectando a la clase trabajadora. El que trabaja todas las mañanas se levanta, que tiene un sueldo y no llega a fin de mes. Porque la definición de vivienda asequible es que dedicas el 30% de tus ingresos a pagar la vivienda, 30% o menos de tus ingresos. Pero es que en España estamos en el 50-60% en muchas zonas. Es decir, que si le sumas a este problema de la seguridad de vivienda que la electricidad, la energía está mucho más cara, que los alimentos están mucho más caros, pues la gente vive ahogada. Claro, entonces, es que no quiero opinar muy sobre política, porque lo que quiero es contar lo que hemos encontrado en investigación, pero no se puede hacer todo. O sea, no se puede hacer control de rentas, dar sueldo a los constructores, incentivos a la demanda, que son lo que se llaman los vouchers, es las ayudas al alquiler.
porque estás ayudando, mejorando por una parte y empeorando por otro, estás distorsionando muchísimo un mercado que ya de por sí está distorsionado. Y lo que necesitas es que opere eficientemente, que el inversor tenga las cosas clarísimas para poner su dinero, que es mucho, porque es un sector muy intensivo en capital. Entonces, si el dinero, pues aquí la gente, si España no baila o en Cataluña no bailan acorde a lo que quiere el inversor, pues ese dinero se vaya a Dubái, a Nueva York, y así funciona el mundo. Entonces, esa regulación es importante, todos queremos ir a la vivienda, pero ¿qué políticas implementar y qué otras? Este es el mensaje. Yo sé que estáis haciendo cosas aquí, que tenéis asociación en España sobre affordable housing y estáis haciendo congresos y demás. Indicaremos en el podcast enlaces Sí. a la investigación y haremos lo posible por comunicar que por lo menos llegue esos datos y esa comunicación. Pues fenomenal. Vale. Una de las iniciativas que estamos teniendo es SCP, en este caso yo lo dirijo junto con UCLA, la Universidad de California, Los Ángeles, y Tel Aviv University en Israel, una alianza donde traemos a los mejores investigadores del mundo, nos reunimos cada año, durante ya este es el 5º año, pues nos hemos reunido en Madrid, nos hemos reunido en Tel Aviv, nos hemos reunido en Los Ángeles, en Madison, Wisconsin, y vamos a seguir haciendo este tour mundial donde nos traemos a los mejores del mundo, investigadores, que muestran los resultados. Es decir, queremos que haya ese foro a nivel intelectual pues muy potente, donde se encuentran con las políticas. Y hay muchas políticas para ayudar. Y hay veces donde sí que funciona una política, pero queremos tenerlo claro. Por eso cualquier visibilidad es buena. Sí. En eso estamos. O sea, parte de la iniciativa de Céntrico viene de ahí, de poner foco y visibilizar y comunicar cosas que estáis haciendo profesionales del sector muy buenas que luego no se ven o no son las primeras planas de las noticias. Permíteme que salte a otra cosa, también de investigación, pero que me parece también interesante, porque, y lo he mencionado cuando te he presentado, pero vuelvo a mencionar, tú eres el director del Monaco Real Estate Tech Innovation Program, ¿vale? Y principal investigador, por supuesto, dentro de el informe que es PropTech Global Trends Annual Barometer. Yo colaboré contigo en la coordinación y producción de algunos de estos barómetros en su momento, pero me gustaría que nos contase esta colaboración de ESCP Business School con el Principado de Mónaco sobre las tecnologías. Lo primero que nos digas qué es PropTech, porque tú y yo lo hablamos así, parece normal, pero la mayoría de los que nos escuchan no sabe lo que es PropTech. Y luego, ¿en qué consiste ese informe de investigación que hacéis? Vale, pues PropTech es, o Real Estate Tech, que a veces es más amplio, es las nuevas tecnologías que están transformando un sector que es tremendamente ineficiente, tremendamente opaco y enorme, y que mueve muchísimo dinero, ¿no? Entonces, lo mismo que tuvimos el FinTech, que es tecnologías aplicadas a las finanzas, ahora está afectando al inmobiliario, que es el Real Estate Tech. Disculpad que os interrumpa y lo haga en el mejor momento, pero tenemos que dar las gracias a nuestro patrocinador principal, Más Real Estate, ya que gracias a ellos podemos generar este contenido y compartirlo con vosotros. Así que en este breve descanso te recuerdo que si estás buscando tu próximo hogar o quieres vender una propiedad, Más Real Estate tiene el mejor plan para vender tu casa. En menos tiempo, por más dinero y con 0 problemas. Y ahora seguimos con la entrevista. Tal y como lo cuentas, esto último parece que es muy cerrado, que está en un entorno muy elitista o que acceder a todo eso es un poco complicado. Pero hasta donde yo sé, y tú corrígeme porque llevo unos años ya fuera de la escuela, el informe es público, o sea, cualquiera se lo puede descargar. Sí. No, me parece una contribución enorme al conocimiento en este caso, pues en tecnología, innovación en tecnología en el inmobiliario. Porque, como hemos dicho, es muy importante. Es completamente público, se hace para entender que en Mónaco se está innovando, se está pensando sobre este tema y lo hacen, evidentemente, pues público para todos. Se lanza el día del evento y en ese momento pues todo eso se retransmite y se hace público. Sí. Vale, pondremos el enlace en el podcast también para que se lo puedan descargar, porque yo creo que es muy interesante el entender cuáles son los tipos de tecnología y cómo impacta, porque a veces cuando pensamos en inmobiliario y tecnología, a lo mejor todos tenemos en mente 2, 3 tecnologías, pero viendo el informe realmente te das cuenta
primero, que el sector inmobiliario es más amplio que lo que es, porque si hablamos de tecnología de la construcción, sigue siendo inmobiliario, si hablamos de tecnología de contratos digitales, sigue siendo inmobiliario, y no es solo portales inmobiliarios o cohousing o este tipo de cosas de Airbnb y demás. Sino la parte hipotecaria de bancos, de valoración automática de precios de las casas, valoración automática de hipotecas, nuevos materiales de la construcción, formas de calcular, hacer nuevos cálculos en lo que hacéis en arquitectura, que eso ahora está súper de moda. ¿Sabes? Sí, todo el BIM y todo eso. El BIM, bueno, pues toda la parte de arquitectura también tiene, la parte de cómo se construye, cómo se gestiona. Por ejemplo, la empresa RealPage. RealPage en Estados Unidos levantó el año pasado 19 millones de dólares, pues para hacer todo el proceso que hacéis en las inmobiliarias mucho más ágil. Porque incluso les ayuda a fijar los precios de lo que estáis vendiendo, que son algoritmos que te sugieren y obtienen esas predicciones de millones de datos en la base, ¿no? La base de datos. Luego, pues en la parte hipotecaria que hemos dicho, está, por ejemplo, Molo en Reino Unido. Molo lo que quiere es capital colombiano, que ha metido 690 millones de dólares para entrar en Reino Unido y hacerse con la originación de hipotecas. Es decir, lo que hacen los bancos, pues ahora ya no lo tiene que hacer un banco, lo puede hacer Molo. Entonces, y lo hace de forma digital, muchas veces no tienes ni que ir presencialmente, y es una revolución total. Y está afectando a la gestión, está afectando a cómo vivimos, lo que llamamos el living, está afectando al building y está afectando a la gestión y cómo invertimos. Está revolucionando realmente el sector, dándole la vuelta y cambiando los agentes, porque yo recuerdo en su momento que hicimos también una serie de entrevistas con CEOs y fundadores de empresas de PropTech y el perfil de ellos, que eran en su mayoría gente joven, es un perfil completamente distinto a lo que tenemos en mente con el promotor inmobiliario o el patrimonialista inmobiliario, y le da una vuelta. Déjame que termine porque creo que nos estamos pasando de hora. Permíteme que te pregunte, tú que estás con esto del PropTech y la investigación. En el último año parece que solo existe una tecnología. Solo. En todos los sectores. Da igual qué programa de la tele pongas, da igual qué periódico leas, la inteligencia artificial. Parece que todos nos vamos a quedar en paro y la inteligencia artificial va a venir a resolucionar todos los problemas. ¿Qué está pasando en inmobiliario? Cuéntame, ¿cómo está afectando y si es verdad que realmente está revolucionando todo hasta ese punto? Bueno, yo creo que en el inmobiliario de momento no ha pasado casi nada. Está pasando, o sea, se está innovando y ahora diré algunos ejemplos. Yo creo que de momento no ha habido nada rompedor, pero sí que hay proyectos que van a ser rompedores. Por ejemplo, un proyecto rompedor es utilizar la inteligencia artificial para hacer valoraciones y para entender qué debería ser una ciudad, qué debería, si coges un punto en la ciudad, qué debería haber ahí. ¿Y cómo se hace eso? Pues estudias patrones, cientos o miles de patrones de barrios parecidos o ligeramente diferentes, donde va a tomar, pues va a entender un patrón y de entender esa estructura de datos, te va a decir que en ese punto tiene que haber un hotel de 3 estrellas de 5 plantas. Eso es una gran revolución. ¿Cómo puedes interaccionar con una máquina y preguntar cosas? Es decir, todo, por ejemplo, lo que yo enseño en finanzas inmobiliarias, en Real Estate Finance e Investments, pues, por ejemplo, tú puedes meter unos ciertos parámetros o inputs de cuál es la ciudad, cuál es la tipología de activo, puedes meter, pues, incluso hago cierta información en los tipos de interés y dices, yo quiero ahora mismo, pues, invertir en esto, cuál es el retorno que tengo. Y te hace todo el Excel que está por detrás, coge todos los datos que hay en Internet y te dice en el segundo que la rentabilidad es un 3%. Es decir, la cantidad de tiempo que todo esto te puede ahorrar es enorme. Y luego, pues, agilizar muchísimos procesos. Yo sigo pensando, y para eso la educación es muy importante. Yo animo a toda la gente joven, pues, a que se forme muy bien, porque la inteligencia artificial yo no creo que va a reemplazar el capital humano, pero lo que sí que va a reemplazar es gente que no está bien preparada. Cosas muy sencillas las puede hacer la inteligencia artificial. Muy bien, gracias por la explicación, porque ahora entiendo un poco más hasta dónde y cómo.
Antes de terminar, me gustaría aprovechar el momento para dar las gracias a Más Real Estate. Sabes que es nuestro principal patrocinador. Sí, sabes que gracias a Más Real Estate podemos generar este contenido, grabamos en la oficina. Me preguntabas antes qué tal o qué es Mar y demás. Te lo cuento a ti, pero se lo cuento a todos. Más Real Estate es una red de profesionales que nuestro cometido principal es sumar valor a los inmuebles en el proceso de venta. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con la formación, tú hablabas de formación ahora, con la formación y los contactos de las grandes consultoras, pero con el conocimiento local y el trato cercano de las pequeñas agencias. Gracias a Más Real Estate, porque gracias a ellos yo también podemos muchas estar... gracias a Más Real Estate porque ha sido un momento genial. Muchas gracias, Claudio, por este tiempo. No, gracias a ti. Espero que hayas disfrutado. Mucho. Siempre que hablo contigo disfruto. Que resulte interesante, porque tú eres el que nos generas la docencia hoy, pero bueno, espero que para ti también sea interesante. Yo recomiendo ahora a todos los que nos han visto y nos han escuchado hasta aquí, que según termine, vayan a la página del instituto, Institute of Real Estate Finance and Management, que es muy sencilla, irefin.escp.eu, lo pondremos sobreimpresionado también, para que vean tu trabajo. Creo que ahí podrán encontrar también el tema del barómetro de Mónaco y demás. Los programas que tenemos en la escuela. Los programas, pondremos también la web de la escuela, ESCP Business School, escp.eu, y que vean los programas para saber de tu trabajo y de tu equipo. Gracias a todos los que nos habéis seguido hasta aquí. Hoy os voy a pedir una cosa un poquito diferente, y es que si según habéis estado escuchando la conversación entre Jaime y yo, primero si podéis comentar, perfecto, darle al like al vídeo, suscribiros, pero si según nos escuchabais hablar, si os venía a la mente algún amigo, algún conocido al que creéis que le puede resultar de interés, os pido que le mandéis el enlace por WhatsApp, que seguro que os lo va a agradecer. Jaime, gracias. Gracias, Claudio. Gracias a todos. Chao.